vamos a ver la segunda parte del texto base 2, que es este paper tan interesante acerca de la comprensión de las palabras abstractas y concretas en la demencia semántica. Uno de los autores del texto es Elizabeth Jefferies. Y vamos a continuar donde habíamos dejado el texto, siguiendo con este párrafo que comienza. Aunque los pacientes con demencia semántica muestran una degradación semántica generalizada, también hay evidencia que sugiere que tienen un conocimiento relativamente pobre de los atributos sensoriales en comparación con la información funcional, aunque ambos están claramente alterados. Las definiciones de los pacientes de imágenes y palabras contienen más contenido asociativo funcional que información sensorial física. Un patrón similar fue encontrado para un estudio de caso reportado por Cardebat et al. 1996, que no fue capaz de dibujar animales u objetos desde su memoria, es decir, de recordar y dibujar animales u objetos, pese a producir algunas de sus propiedades funcionales, es decir, recordaba sus funciones, pero no podía dibujarlos. Aún más sobre esto, se observa cuando los pacientes de demencia semántica muestran una definición de imágenes muy pobre, cuando se les dan descripciones que contienen información sensorial en comparación con información funcional. Los lóbulos temporales inferiores se piensa que subyacen son la base de la vía ventral visual, que permite el reconocimiento de objetos, lo que se dice la vía del qué, ¿no? Claro, la vía ventral visual es una vía que es más bien occipital. Entonces toma rasgos visuales, y los rasgos visuales están asociados a colores, patrones de forma, distinción de bordes en especial, que para distinguir animales, por ejemplo, o vegetales es clave. En cambio, la vía dorsal es una vía por donde están los rasgos, que también son sensoriales, pero de objetos que a su vez permiten una manipulación y que en su mayoría o casi en su totalidad son artificiales, son hechas por los seres humanos. Entonces, el rasgo visual tiene relevancia, pero más relevancia tiene la función que les compete a esos rasgos. Entonces, en la demencia semántica, acá tendríamos una entrada más importante proveniente del stream, que sería la corriente de información, de la parte ventral. Dado que el foco de la atrofia en la demencia semántica es en los lóbulos temporales anteriores e inferiores, es posible que la corteza dañada haga una contribución mayor a los aspectos sensoriales del conocimiento semántico que a los aspectos funcionales asociativos. Si las propiedades visuales sensoriales son especialmente vulnerables al daño en la demencia semántica, podría esperarse que estos pacientes tengan déficits más pronunciados para conceptos más concretos que para conceptos abstractos, dado que, podemos decir que los conceptos concretos dependen más directamente de las propiedades visuales, ¿no? Como se describió arriba, algunos casos de demencia semántica han mostrado precisamente este patrón, efectos de imaginabilidad inversos en tareas semánticas. Una revisión reciente de la literatura sugiere que una mejor comprensión de conceptos abstractos en comparación con conceptos concretos es una de las principales características de la demencia semántica. Es importante enfatizar, sin embargo, que los efectos de imaginabilidad inversos han sido reportados en una cantidad relativamente pequeña de estudios, que han sido ampliamente examinados. Sí, acá es importante destacar la época de este paper. En el paper anterior hemos trabajado uno bastante más posterior. 2016. Claro, donde empiezan a agregarse bastantes estudios, sobre todo de estimulación magnética transcraneal, que permite la simulación de lesiones, y entonces esto resulta bastante, está descrito con mejor precisión. Es decir, los aspectos abstractos y concretos ya no van a ser tan ligados a que tenga demencia semántica o no, sino hacia dónde se focalice el tipo de lesión, si a una zona más medial, si a una zona más lateral, si a una zona más dorsal. Entonces, quizás esto que estamos viendo aquí, de que en la demencia semántica hay un daño mayor para aspectos concretos que para aspectos abstractos, fue en los inicios de la teoría de Hub and Spokes, que hasta aquí no está formulada como tal. Y luego
eso se empezó a ver que no era así, que la demencia semántica estaba vinculada a ese aspecto, sino que cuando el daño era más medial. El medial significa que el daño está más cerca de la cisura, la división de los dos hemisferios. Lateral es cuando se acerca más al cráneo que a la división entre los dos hemisferios. En general, capaz se puede decir que también hubo un cambio, o sea que ciertamente hubo un cambio de técnica, ¿no? El pasar de los casos neuropsicológicos a esta otra técnica de estimulación magnética transcranial les permitió la precisión como para poder distinguir estos resultados, porque para el que ya vio la parte 1 de este video puede encontrar que los resultados que se van reportando, hay algunos que parece que no fueran coherentes, sin embargo, con lo que explicás recién, ya se empieza a entender más. Sí, eso es fundamental en la ciencia, de que se ve cómo se avanza de manera como tanteando, pero con evidencias. Lo que aporta y lo que se mantiene es que hay distintas zonas sensoriales aportando hacia un hub, hacia un centro que realiza una tamización para que se produzca la abstracción. Ahora la tecnología, con el desarrollo tecnológico, se logra mayor precisión. Por eso es que el conocimiento científico se plantea siempre de una manera hipotética. Todo se va conjeturando y se va diciendo que en base a estos casos podemos dar cuenta de estos casos con estos conceptos teóricos. Pero claro, si las evidencias empiezan a ingresar y empiezan a reportar que en realidad si uno lo coloca del lado medial o coloca del lado lateral, la estimulación magnética transcranial, se producen diferentes déficits, hay que dar cuenta también de esas evidencias. Hasta aquí no tenemos ese tipo de trabajos. Lo que sí se va a mantener es la distinción entre aspectos concretos y aspectos abstractos. Eso se va a mantener, pero se va a ir refinando. Y así procede la neurociencia cuando es científica. Bueno, y en la línea de lo que acabamos de decir, el texto continúa diciendo que, en vista de estos resultados, es poco claro si este efecto de imaginabilidad reversa, que significa una mayor afectación de los conceptos concretos en comparación con los abstractos, son la norma en la demencia semántica, o si bien este es simplemente un sesgo por los estudios que se han reportado. Al menos algunos, aunque no todos, los reportes de estudios de caso con efectos de imaginabilidad reversa fueron acompañados de una lesión en las zonas del lóbulo temporal anterior que implican el procesamiento de información. Pero esto no permite establecer que las lesiones en el lóbulo temporal anterior predigan este efecto de imaginabilidad reversa. O sea, solamente se ha observado que existe esta lesión. Un estudio reciente encontró que una comprensión más pobre de los efectos, los verbos de movimiento, comparados con los verbos de cognición, por ejemplo, pensar, razonar, imaginar, en comparación con caminar, saltar, trotar, danzar. En un grupo de 12 pacientes con demencia semántica, aunque este efecto no fue encontrado para sinónimos en el mismo matching de definición a palabra. Asimismo, en un estudio reciente de Pulver-Müller, se encontró un desempeño más pobre en una tarea de decisión léxica, es decir, cuando se presenta un cue y luego palabras para elegir en función de ese cue con un criterio, para palabras concretas versus palabras abstractas en 8 de 11 pacientes con demencia semántica. Es decir, un peor desempeño en la parte abstracta. Claro, que sería lo inverso a lo que se estaba postulando. Por eso es que está en un periodo donde se encuentra una distinción entre lo concreto y lo abstracto, pero el hecho de que en la demencia semántica sea más deteriorado uno que el otro, todavía no tiene un poder de afirmación muy claro, porque está muy influido todavía por que los datos provengan de neuropsicología, que es de lesiones. El dato de lesiones es mucho más sucio que el dato con experimentos con estimulación magnética, porque la estimulación magnética uno controla perfectamente qué zona no está funcionando y qué zona sí. Las lesiones nunca vienen exactamente delineadas. Vienen incluso con múltiples lesiones. Es decir, se puede haber dañado parte del occipital, parte del parietal, parte del temporal. Entonces es bastante más difícil establecer qué es lo que no está funcionando y qué sí. Además, la estimulación magnética transcranial lo bueno que tiene es que también permite una comparación intrasujeto. De otra forma, nunca vas a saber si la persona no tenía ya un déficit por sí antes de la lesión. Crouch and Warrington, en un estudio de 2006, también encontraron que la comprensión de conceptos abstractos estaba perjudicada en la demencia semántica, aunque los conceptos abstractos y concretos, con un matching por frecuencia, es decir, qué tan común es su uso,
no fueron comparadas. Por lo tanto, más investigación es necesaria para establecer si este efecto de imaginabilidad reversa está ampliamente distribuida en la demencia semántica. Los estudios de neuroimágenes funcionales de participantes neurológicamente intactos también proveen evidencia relevante acerca de la organización neuronal de conceptos concretos y abstractos. Estos estudios señalan hacia una considerable juxtaposición en la red que representa las palabras abstractas y concretas, aunque algunas diferencias han sido observadas. La figura 1, que pueden ver ahí en el video, muestra los sitios de máxima atrofia e hipometabolismo en la demencia semántica en amarillo, junto con las zonas de máxima activación en estudios de neuroimágenes funcionales que directamente contrastaron palabras concretas versus palabras abstractas. Es decir, lo que se está intentando hacer ahí sería una comparación entre cuáles son las zonas que están diferencialmente activadas en el procesamiento de palabras concretas y palabras abstractas, en comparación con las zonas más perjudicadas, se podría decir, por la demencia semántica. Claro, se coloca dónde está el daño principalmente, la demencia semántica en estos casos, y luego se coloca cuando tienen que procesar palabras concretas y abstractas, dónde están los picos de actividad cuando se están procesando unas y cuando se están procesando otras. Entonces uno puede relacionar dónde estuvo el daño y qué empieza a hiperactivarse para procesar un tipo de palabras y otro tipo de palabras. Eso es interesante, esos estudios, porque no son tan lineales para interpretar. El hecho de que una zona se hiperactive porque existe un daño tiene varias miradas. Es decir, ¿por qué esa zona está hiperactivándose? Puede estar compensando una zona que está dañada, pero si esa zona no estaría dañada, ¿sería esa la región que estaría participando tan activamente o lo hace porque tiene que compensar? Esas interpretaciones hay que siempre tenerlas en cuenta, porque si no uno no va a entender por qué a lo largo de los años la teoría se mantiene en aspectos esenciales, pero hay aspectos y detalles que se van modificando. Se va refinando. Claro, pero eso obviamente tiene que ver con que las tecnologías que se utilizan tienen limitaciones, tienen reglas y permiten hacer aseveraciones, y otras afirmaciones pueden ser interpretadas de diferente manera. Este metaanálisis muestra que, aunque los estudios de neuroimágenes funcionales individuales pueden ser tomados como evidencia para la importancia del lóbulo temporal anterior en el procesamiento de conceptos abstractos o concretos, este patrón, cuando se comparan los estudios, es inconsistente. Los sitios de activación del lóbulo temporal muestran una mayor activación para palabras concretas versus palabras abstractas que están en la imagen en azul y en cian, es decir, concretas en azul, abstractas en cian. Han sido casi exclusivamente encontradas en la corteza occipital y posterior inferiotemporal, mostradas en esas coordenadas de slices que pueden ver ahí, y en el lóbulo temporal anterior medial. Mientras tanto, los sitios que muestran mayor activación para palabras abstractas versus palabras concretas, en rojo a rosa, ocurrieron en áreas más diversas, vinculadas con el procesamiento del lenguaje, especialmente en las áreas del lóbulo temporal superior posterior izquierdo, incluyendo las partes superiores de los polos temporales bilaterales y el giro frontal inferior. Esto luego se empezó a asentar. El hecho de que las partes superiores o dorsales, donde el polo temporal anterior se iba desplazando hacia la parte superior, y sobre todo ya hacia el surco temporal, había un daño más visual, más visible en la parte del procesamiento abstracto. Y cuando se iba corriendo para las partes mediales, había un daño en el procesamiento de los concretos. Estos patrones son bastante consistentes con la propuesta de que los conceptos concretos son más dependientes de las áreas occipitotemporales, que son la base para el reconocimiento visual de objetos, mientras que los conceptos abstractos dependen más de las regiones cerebrales responsables de la comprensión verbal. Sin embargo, los resultados de estos estudios de neuroimágenes funcionales no predicen de forma inequívoca los efectos de imaginabilidad reversa en demencia semántica. Como fue revelado por la figura 1, los pacientes con demencia semántica muestran atrofia e hipometabolismo a lo largo del lóbulo temporal anterior, afectando tanto las áreas del polo temporal superior
que podrían ser particularmente críticas para las palabras abstractas, y también las regiones del lóbulo temporal anterior medial, que podrían jugar un mayor rol para el procesamiento de las palabras concretas. Asimismo, hay una considerable yuxtaposición en las áreas que son activadas por palabras concretas y abstractas en el lóbulo temporal anterior. Eso es importante porque el lóbulo temporal anterior pasa a ser como un núcleo que, a medida que te desplazas del núcleo, encontrás mayor inputs probabilísticos de una modalidad. Y ahí es donde se produce un predominio. Pero son predominios. Supongamos que estamos en la mácula del lóbulo temporal anterior, que sería las operaciones de abstracción en su más alto nivel, pero el daño no va a ser siempre tan específico de tocar solo la mácula. Cuando se produce un pequeño desplazamiento, ya se produce una desviación, un sesgo de, supongamos, el 55% para ser de inputs visuales y que el 45% de información del lenguaje, llegar a un 85% de inputs visuales si nos seguimos desplazando. Y entonces la visualización que nos queda es la de un centro que tiene redes que lo rodean, y esas redes van siendo graduadas de forma fina de qué inputs toma. De los dos estudios que fueron revisados aquí, ver la figura 1 para los detalles, la activación del lóbulo temporal anterior fue observada en 5 estudios para la comparación de conceptos abstractos versus concretos, y 2 estudios para la comparación de concretos versus abstractos, sugiriendo un alto grado de inconsistencia y un sustancial número de resultados nulos, es decir, donde no hubo diferencia entre estos dos tipos de conceptos. Para ello, de estos estudios uno esperaría una gran mayoría de pacientes con demencia semántica que mostraran déficits sustanciales para ambos tipos de conceptos. Además, dado que las personas que utilizan el lenguaje de manera normal generalmente revelan tener una ventaja de conceptos concretos versus abstractos, es decir, un mejor desempeño en conceptos concretos en varias tareas, los autores de este artículo predecimos eso. Y dado que la comprensión se deteriora en la demencia semántica, mantendremos este perfil de concreto versus abstracto. Además, en este sentido, los casos reportados con demencia semántica que mostraron que los conceptos abstractos tenían mejor rendimiento que los conceptos concretos, serían ocasionales desviaciones de este patrón típico. Claro, entonces la demencia semántica pasa a ser como un paradigma de deterioro del lóbulo temporal anterior. Y el hecho de que entonces respeta el patrón de que lo esperable es que alguien rinda mejor con aspectos concretos que con aspectos abstractos. Por lo tanto, la demencia semántica, que es un deterioro en una zona que es multimodal, simplemente sigue lo esperable en cualquier persona, que rinda mejor en lo concreto que en lo abstracto. Si alguien rinde mejor en lo abstracto que en lo concreto, lo que hay que revisar es el patrón muy particular de demencia semántica, que no está afectando tanto la zona canónica del lóbulo temporal anterior, sino una zona adyacente. En una investigación más reciente que hemos hecho con Beth, ya también entramos en detalle de cómo está vehiculizado este procesamiento en estas áreas que menciona. Pues menciona áreas occipitales temporales para el procesamiento de palabras concretas y áreas más frontotemporales para el procesamiento de palabras abstractas. Y bueno, en el último estudio que hicimos con ella, veíamos cómo ciertos fascículos, como el fascículo uncinado y el fascículo longitudinal inferior, tenían un vínculo con el rendimiento en la tarea, y por ejemplo el fascículo fronto occipital inferior tenía otro vínculo muy distinto.